Hoy día tenemos como ponente al doctor Mike Pilares Rado, abogado por la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, maestrando el Máster de Derecho Penal y Procesal Penal por la Universidad Carlos III de Madrid, exdecano del Ilustre Colegio de Abogados de Cusco, expresidente de la Junta Nacional de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú, maestría en Derecho Civil y Procesal Civil por la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, maestría en Gestión Pública y Desarrollo Empresarial por la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, estudio de destrezas en litigación oral en la Universidad de California, Western School of Law, Santiago, Estados Unidos, estudios en estrategias probatorias en juicios orales por la Universidad Remington de Colombia y el Centro de Estudios Socio Jurídico Latinoamericano, CESJUL Colombia. Ha realizado un curso de especialización en responsabilidad funcional y delitos en la gestión pública en ESAN. Tiene estudios en jurisprudencia constitucional comparada e internacional sobre derechos fundamentales en la Universidad de Castilla de la Mancha. Ha sido ex defensor público del nuevo Código Procesal Penal. Expositor en diferentes eventos académicos a nivel regional y nacional. Actualmente es abogado especialista en Derecho Penal y Procesal Penal en el Estudio Chávez y Pilares Abogados en Cusco. Doctor, estamos muy agradecidos por haber aceptado la invitación de parte de STEMIS y lo dejamos en el tema que va a dar su ponencia el día de hoy, que es Constitución en Actor Civil. Muchas gracias. En principio, agradecer por la invitación a STEMIS, organización que pues, nos permite poder llegar a la comunidad jurídica, asimismo a nuestro ilustre Colegio de Abogados del Cusco, por permitirnos también seguir contribuyendo en la academia, y de igual forma el ilustre Colegio de Abogados de Puno, quienes hacen posible este evento, y como otros que de seguro también van a seguir viniendo. Bien, en esta oportunidad yo quería tratar respecto a la parte civil en el proceso penal, respecto al agraviado. ¿Cuál es en realidad la labor fundamental que tiene el agraviado o el actor civil, que es a donde tenemos que llegar con la presente explicación? El proceso penal, si bien es cierto, tiene como fines poder garantizar el derecho de las partes, entre ellas de la parte imputada y de la parte agraviada, también tiene de otro lado como fines del proceso el de que haya celeridad, el de que podamos avanzar. Pero en este transcurso o trajín del proceso penal, el agraviado, pues, tiene un papel fundamental dentro del proceso en la medida de que tiene obligaciones que cumplir, y si es que quiere avanzar, pues en el proceso con mayores facultades, tiene que constituirse en actor civil. Ahí tenemos la diapositiva en el cual el doctor César San Martín Castro, nuestro vocal supremo, en el acuerdo plenario 05-2011 sobre este tema, define al actor civil como aquella persona que puede ser el agraviado o el sujeto pasivo del delito, es decir, quien directamente ha sufrido un daño criminal, y en defecto de él, dice el perjudicado, es decir, el sujeto pasivo del daño indemnizado. Acá hay un concepto en el acuerdo plenario, sin embargo, para entender mejor quién es el que está legitimado para poderse constituir en actor civil, en el artículo 98 del Código Procesal Penal nos establece que la acción reparatoria solo podrá ser ejercitada por quien resulte perjudicado por el delito. Es decir, en otras palabras, solo puede constituirse en actor civil aquel que ha sido o resulta perjudicado por el delito. ¿Y quién es el que resulta perjudicado por el delito? Es la pregunta. Ahí tenemos el agraviado, es quien ha sufrido el daño criminal, y el perjudicado es el sujeto pasivo del daño civil titular del bien jurídico.
A ver, vamos con un ejemplo que es lo importante en esta oportunidad. Si a Juan Pérez alquila un vehículo, ¿de acuerdo? De de Mario Quispe. Entonces, Juan Pérez sufre el robo del vehículo, ¿de acuerdo? Se llevan el vehículo. La pregunta es, ¿quién es el agraviado? ¿Juan Pérez o Mario Quispe, que es el propietario? La respuesta, y conforme nos dice la norma, es el titular del bien jurídico, en este caso, afectado. Entonces, el propietario, Mario Quispe, alquiló a Juan Pérez. Si bien Juan Pérez sufrió el hecho del robo del vehículo, pero el que se va a constituir como actor civil en este caso va a ser el propietario del vehículo. ¿Ven? En todo caso, ahí vemos de manera práctica de cómo podemos diferenciar la situación entre un agraviado y un perjudicado. Tenemos otro ejemplo más. Se me ocurre que Juan, vamos a poner otro nombre, Mario Pilares es trabajador de una institución y resulta que está trasladando una bicicleta al almacén. En el camino, Mario Pilares sufre el hurto de esta unidad vehicular, de esta bicicleta. La pregunta es, ¿quién es agraviado? Mario Pilares, que estuvo trasladando esta bicicleta al almacén de la entidad municipal, o la municipalidad. La respuesta es clara, el sujeto titular del bien jurídico en este caso es la entidad que es propietaria de la bicicleta. Entonces, quien se va a constituir como actor civil no es Mario Pilares, porque él es solo un trabajador, y quien lo va a hacer es la entidad municipal, obviamente a través de su procurador. Siguiente diapositiva. Siguiente, por favor. Ahora, ¿qué requisitos nos exige la norma procesal para constituirnos en actor civil? En el artículo 100 del Código Procesal Penal establece varios requisitos que se deben cumplir al momento de postular con escrito nuestra solicitud de constitución en actor civil. Y esta tiene que ser dirigida ante el juez de investigación preparatoria. Si no se cumple con las exigencias que requiere la norma procesal, entonces puede ser sancionada con la inadmisibilidad. Uno. Ahora, ¿de qué forma es esto? Uno presenta el escrito al juzgado, juzgado corre traslado a las partes, y las partes se van a pronunciar dentro del plazo de 3 días a efectos de verificar si cumple o no los requisitos. Si hubiera algún cuestionamiento, en este caso, de las partes distintas al que solicita la constitución en actor civil, entonces pueden hacerla llegar ante el juzgado. Si el juzgado tiene ese cuestionamiento por escrito, entonces está en la obligación de llamar a audiencia de constitución en actor civil para poder dilucidar estas observaciones o cuestionamientos a esta solicitud. Claro, y si se cumple todo y ninguna de las partes cuestiona, porque se les está corriendo traslado, entonces se va a constituir en actor civil. El juez de investigación preparatoria va a emitir la resolución respectiva. Y acá tenemos en pantalla los requisitos que exige la norma, las generales de ley de la persona física agraviada o la persona jurídica, ¿de acuerdo? Es decir, el agraviado, quien es titular del bien jurídico, tiene que poner todas sus generales que se entiende ya ha sido identificado anteriormente.
Acá quiero hacer un paréntesis, doctor, ¿y en qué momento presentamos la solicitud de constitución de actor civil? ¿En investigación preliminar o en investigación preparatoria? Claro, la pregunta es, ¿cuál es la oportunidad para constituirse en actor civil? De pronto, solo vamos a responder que la oportunidad, empezando, es después de formalizada la investigación preparatoria, es decir, haberse puesto de conocimiento de manera formal ante el juez la existencia de este proceso penal. ¿Hasta cuándo? Luego lo vamos a señalar. Bien, asimismo nos exige que debe contener el nombre del imputado o del tercero civil responsable, también porque se puede también reclamar una exigencia económica de reparación al tercero civil responsable. Por ejemplo, de manera práctica también, cuando hay un vehículo que ha sido alquilado y en ese vehículo quizás se ha cometido algún delito, pero resulta que el propietario ha alquilado ese vehículo. Entonces, el propietario puede ser también tercero civil en la medida de que éste alquiló el vehículo y ese vehículo con autorización y previo alquiler se utilizó para un hecho concreto y producto de este hecho, pues ha surgido un delito en contra de la ley, ¿no? Entonces, se puede exigir en contra del imputado y también del propio propietario, a quien vamos a denominar de acuerdo al proceso como tercero civil. Ahora, el relato circunstanciado del delito, esto surge básicamente y en la práctica de todos los hechos que se recogen en la formalización de investigación preparatoria, que quizás en la investigación o los hechos que están plasmados como imputación en la investigación preparatoria no sean completos, sí. ¿Puede ser incorporado por parte de quien solicita constituirse en actor civil? Claro que sí. Y además eso le permitiría quizás también solicitar ante el Ministerio Público que haga la precisión respectiva sobre la formalización de investigación preparatoria. Puede surgir también esa situación. Ahora, la exposición de las razones que justifican su pretensión, nos exige esta también. Aquí tiene que justificarse por qué motivos se está solicitando su constitución en acto civil y los fundamentos son los hechos, ya lo hemos recogido, pero acá tendríamos que señalar cuál es el daño, el agravio que se causa, ¿no? El daño moral, el daño emergente. También podríamos acá considerar la relación de causalidad o el nexo causal, el factor de atribución, el perjuicio y la existencia del hecho. Este tips, si se quiere, es muy importante porque en la mayoría de las solicitudes de constitución actor civil no las pone. Repito, el hecho concreto, el nexo de causalidad o la relación de causalidad, el perjuicio y el factor de atribución, que es importante poderlo desarrollar de manera resumida, al menos a efectos de poder justificar de por qué estamos pidiendo una determinada cantidad de monto de dinero a efectos de ser resarcido como reparación civil. Podría ser unos 20,000, 40,000, 100,000 quizás, pero esto hay que justificarlo con esos 4 factores que les he señalado. La prueba documental que acredita el derecho del perjudicado. Aquí básicamente son los actos de investigación, además de los datos, por ejemplo, de la copia del DNI, que pueden surgir también para efectos de poder acreditar, en este caso, el agravio y sobre todo el vínculo entre el hecho, que es materia de investigación, con el agraviado que está solicitando su constitución en acto civil, de qué forma se vincula con él. Pues esto nos va a permitir también poder pasar con suficiencia la solicitud de constitución en acto civil. Siguiente. Eh, siguiente diapositiva, por favor. Vale. Ahora, los derechos del actor civil. Aquí tenemos también en la norma. En la norma tenemos el artículo 104 y 105 del Código Procesal Penal,
establece que los derechos del actor civil son aquellos que están facultados, además de los del agraviado, va a poder tener mayores facultades, entre ellas, por ejemplo, deducir la nulidad de actuados. Pero doctor, ¿en qué momento voy a deducir la nulidad? A ver, resulta que estamos ante una excepción en plena, en plena etapa intermedia, podríamos nosotros plantear una nulidad, ¿de acuerdo? En plena etapa intermedia o en plena etapa de investigación preparatoria, también podríamos plantearla. Entonces, esta facultad se nos agrega más allá de la que tenemos como agraviado. Ofrecer medios de investigación, es decir, solicitar diligencias. Como parte agraviada o como actor civil, podríamos solicitar diligencias. También ofrecer medios de prueba. Ojo, en etapa intermedia, pues claramente podemos, ya una vez constituido en actor civil, podemos ofrecer medios de prueba. Si no nos hemos constituido en actor civil, entonces no vamos a poder participar de manera independiente y en consecuencia ofrecer los medios de prueba. ¿Cómo es esto, doctor? A ver, estamos ya en la conclusión de la investigación preparatoria y resulta que el Ministerio Público emite su requerimiento de acusación y señala, bueno, como la parte civil se ha constituido ya como actor civil, entonces yo no me pronuncio respecto al quantum de la reparación civil. Entonces, se le corre traslado de esto al actor civil y el actor civil en su absolución tendrá que plantear pues cuál ha sido el monto que ha solicitado, ya se ha constituido, tendrá que adjuntar los medios probatorios que acreditan el agravio y en consecuencia el reclamo de su reparación civil que también ya lo ha establecido. Acá también tiene que poder fundamentar y eso es importante porque si no va a tener la condición de actor civil, entonces no va a poder ofrecer medios de prueba, que son documentos, peritos, testimoniales o elementos, o objetos, ¿no? Que pueden ser también ofrecidos. Ahora, puede participar también en los actos de investigación y de prueba, eso está, claro que sí, como agraviado también puede participar, ¿de acuerdo? En intervenir en el juicio oral, acá es importante, el actor civil de manera independiente, si se ha constituido como tal, entonces en el juicio oral va a poder hacer su alegato de apertura, va a poder participar activamente en la actuación probatoria, es decir, va a poder interrogar al acusado, a su propio agraviado, a los testigos, a los peritos, pero si no se ha constituido, lamentablemente no va a poder participar de manera activa su defensa, sino a través nada más del Ministerio Público. Y también puede interponer recursos impugnatorios que la ley prevé. Ojo, cuando es actor civil. Pero doctor, cuando es agraviado también, sí. Pero cuando es agraviado está limitado, de acuerdo, la norma lo dice claramente. Ahora, puede intervenir también cuando corresponde en el procedimiento para la imposición de medidas limitativas de derechos. Cuando hay un debate sobre este tema, de medidas limitativas de derecho, también puede participar el actor civil. Se ha cortado eh, la diapositiva, por favor, si podemos regresar. Vamos a... Michelle, si puedes, por favor, compartir la diapositiva. Ok, hemos recuperado. Bien, también podemos formular solicitudes, colaborar con el esclarecimiento del hecho. Claro está, en un inicio se señalaba y se cuestionaba mucho respecto a la participación del actor civil en el proceso. Se señalaba de que ellos tenían que solo remitirse al tema del quantum de la reparación civil. Sin embargo, ya la práctica y la jurisprudencia también ha señalado que la parte civil sí puede contribuir con el esclarecimiento del hecho delictivo. ¿Por qué? Porque la explicación acá es que cuando uno quiere
lograr la reparación civil, tiene que demostrar que el hecho delictivo pues, surgió o sí sucedió. Porque puede ser que en el proceso penal lo que va a suceder quizás no se logra determinar la responsabilidad del imputado, pero sí la existencia del hecho. Y para ello va a ser importante acreditar justamente la existencia del hecho, porque hay casos donde el juzgador sentencia solo condenando a una reparación civil y no a una responsabilidad penal. Entonces, también es muy importante. Y acreditar la reparación civil que se pretende. Pero lo que sí no le está permitido al actor civil es pedir la sanción. Siguiente diapositiva. A ver, hemos visto ya los requisitos. La pregunta surge acá, ¿hasta cuándo puede constituirse el agraviado en actor civil? Recuerden que hemos dicho, nos podemos constituir en actor civil, hemos señalado la parte inicial, desde después de formalizada la investigación preparatoria. Antes, doctor, no es posible porque estamos todavía en investigación preliminar y la norma procesal exige que sea después de que formalmente se haya imputado y identificado el proceso con las partes y hechos y calificación jurídica ante el juzgado. Entonces, en el artículo 101 de nuestro código dice que deberá efectuarse antes de la culminación de investigación preparatoria. Es decir, a ver, ¿hasta cuándo nos constituimos actor civil? Desde después de formalizada la investigación preparatoria hasta antes que culmine la investigación preparatoria. Y la pregunta es, ¿cuándo culmina la investigación preparatoria? A ver, hacemos un ejercicio y decimos, bueno, cuando vence el plazo legalmente establecido, ¿cuánto dura la investigación preparatoria? 120 días. Entonces ya corrió los 120 días y decimos, ya venció, ya no puedo constituirme en actor civil. Es una pregunta. Segunda pregunta, cuando el fiscal dicta la disposición de conclusión de investigación preparatoria, aparentemente. Puede ser, pero vamos, seguimos interrogándonos cuándo se comunica al juez de investigación preparatoria la conclusión de la investigación preparatoria. Puede ser también. Otro, cuando el fiscal notifica a las partes o cuando el juez de investigación comunica a las partes sobre la conclusión de la investigación preparatoria que ha emitido el fiscal. Entonces, ¿cuándo? Estas son algunas interrogantes. De pronto, de manera general, es después de formalizada la investigación preparatoria hasta antes de la culminación de la investigación preparatoria. Entonces, eso está de manera general, pero en la práctica y con jurisprudencia vamos a ver hasta cuándo realmente es posible constituirse en actor civil. Siguiente diapositiva, que es lo interesante. A ver, para llegar a responder esa pregunta que nos hemos hecho, acá les pongo en la diapositiva el plazo legalmente establecido en la norma procesal de la investigación preparatoria. Y vean ustedes que en los casos comunes o ordinarios, le vamos a denominar, el plazo es 120 días y se puede prorrogar hasta 60 días. En los casos complejos, el plazo de investigación preparatoria es de 8 meses y la prórroga es hasta 8 meses, no los 8 exactamente, sino hasta 8 meses. Y en los casos de organización criminal, de paso decir que hoy ha salido la norma que ha modificado este tipo penal, ¿no? Pero en el tema que estamos tocando no afecta en lo sustancial. En organización criminal, el plazo de investigación es de 36 meses y este debe o puede ser prorrogado hasta otros 8, perdón, acá hay un error, 36 meses más. Vamos a corregir, bueno, la dirección le pido, por favor, que lo corrija, 36 meses, ahí hay un error.
hasta 36 meses más, por favor, si ahí lo pueden tipear. En el caso de organización criminal, prórroga hasta 36 meses. Pero acá un dato adicional. En el caso de en los casos comunes u ordinarios, el plazo de investigación preparatoria de 120 días puede ser prorrogado hasta 60 días. Para esta prórroga, con respecto a la prórroga, no necesita autorización del juez. El fiscal puede decir amplío 15, 30 o finalmente 60 días más en investigación preparatoria y no necesita autorización judicial. Sin embargo, en el caso complejo y en organización criminal, el Ministerio Público sí tiene que solicitarlo por escrito y previa audiencia y debate con las partes. El juez va a determinar si es que es posible prorrogar la investigación preparatoria por otros 8 meses más o hasta 8 meses, o en el caso de la organización criminal hasta 36 meses, dependiendo, tendrá que justificarse. Entonces, esto también es un dato muy importante. Siguiente diapositiva. Siguiente, por favor. Aló. Creo que vamos a... Siguiente diapositiva. A ver, gracias. Ahora, voy también a explicar un poquito hasta cuándo en realidad es el plazo de investigación preparatoria. ¿Y por qué voy a explicar este tema del control de plazo? Porque, a ver, hemos visto en el caso común que la investigación puede durar 120 días y prorrogarse hasta 60 días. Hagamos de cuenta que ya estamos en el 125º día y el Ministerio Público no ha concluido la investigación. ¿Qué hacemos? Ah, bueno, pues las partes tenemos la facultad del artículo 343, 1 y 2 del Código Procesal Penal, nos dice que las partes podemos solicitar el control de plazo, es decir, por escrito ante el Ministerio Público, en este caso, cuando ya está formalizado ante el juzgado, decirle, señor juez, ya ha concluido la investigación y en consecuencia, pues debe ordenarse la conclusión, ¿no? Entonces, ahí tenemos la respuesta, dice, el fiscal dará por concluida la investigación preparatoria cuando considere que ha cumplido su objeto, aun cuando no hubiera vencido el plazo. Miren ustedes esta facultad discrecional que tiene el Ministerio Público. Si bien la investigación preparatoria es de 120 días, el fiscal a los 100 días puede decir, bueno, considero que ya hemos realizado todos los actos de investigación y ya está recabada toda la información necesaria para el hecho que estoy investigando y en consecuencia concluyo. ¿Puede? Antes de los 120, sí puede ser. Otra, el juez cuando las partes solicitan su conclusión de investigación preparatoria ante el vencimiento del plazo, también puede concluir la investigación preparatoria. Y les decía, el juez va a resolver, en este caso, mediante audiencia de control de plazo, ¿sí? Entonces, el control de plazo también hay que hacerlo previa audiencia, no es automático. Ahora, si el juez ordena la conclusión de la investigación preparatoria, el fiscal ya no tendría 15 días para formular su acusación o su sobreseimiento. Como una especie de sanción, se le otorga solamente ya 10 días hábiles para poder emitir su requerimiento respectivo. Siguiente diapositiva. Bien, seguimos respondiendo la interrogante. ¿Hasta cuándo puede constituirse el agraviado en actor civil? Y vamos entrando a la jurisprudencia, lo que decía, la oportunidad. A ver, ya tenemos claro, después de formalizado, ojo, siempre. Entonces, de acuerdo a la norma procesal, artículo 101, y el acuerdo plenario 05-2011, que tratan sobre la constitución actor civil,
dice, deberá efectuarse antes de la culminación de la investigación preparatoria. Es decir, de acuerdo al plazo material, el legalmente establecido que está en la norma, ¿no? Pero ahí esto ha variado en su interpretación. En la casación 683-2019 Lambayeque, y aquí viene lo interesante, la conclusión de investigación preparatoria, dice, está en función al cumplimiento de los plazos legalmente estipulados. ¿Se acuerdan el cuadrito? De plazo de proceso común u ordinario, el complejo y el de organización criminal. Entonces dice, está en función al cumplimiento de esos plazos nada más estipulados. Pues la culminación de la investigación preparatoria es inevitable y meramente declaratoria, por lo que no está en función a la notificación de la decisión. Vean ustedes lo que decía la casación 683-2019 de Lambayeque. Entonces decía, oye, tú nada más ves si el plazo que establece la norma se ha cumplido, entonces ya. Ahí venció el plazo para constituirse en actor civil. Pero vamos más adelante a la casación 971-2020 de Puno y el expediente 31-2017-3, que nos dice que la constitución en actor civil puede realizarse hasta antes de ser notificado con la disposición de conclusión de investigación preparatoria, por cuanto la notificación desencadena la finalización del cómputo del plazo. Ajá, vean ustedes, miren, acá dice que tú puedes solicitar la constitución en actor civil en tanto no te hayan notificado con la conclusión. Vamos a hacer de cuenta que hace 3 días, el lunes, estamos hoy viernes, el lunes resulta que sale la constitución en actor civil, el Ministerio Público emite la disposición de conclusión. Sin embargo, todavía no se me notifica hoy día viernes. Entonces, ¿puedo o no puedo? De acuerdo a esta casación dice, si no te han notificado, pues usted tiene todavía habilitado la oportunidad para constituirse en actor civil. Pero esto ha variado más todavía, miren ustedes, ¿sabes? En la casación 482-2022 de Puno, ¿qué nos dice acá? Que se puede constituir en actor civil hasta el día de notificado con la disposición de conclusión de la investigación preparatoria, porque los efectos ¿de qué? Los efectos de la notificación de esa conclusión de investigación preparatoria surge ¿cuándo? La respuesta la tienen ustedes. Cuando a uno le notifican, surte el efecto ¿desde cuándo? ¿Desde ese mismo día o desde el día siguiente? La norma procesal, civil y procesal penal nos establece que surte efecto desde el día siguiente. Vamos a la práctica. A ver, cuando tenemos una sentencia condenatoria o absolutoria que se notifica el día de hoy, pregunto, ¿surte efecto a partir de hoy o de mañana? De mañana, porque a partir de mañana contamos los 5 días para apelar esa sentencia, ¿sí o no? Al igual, en la Constitución en actor civil, en este caso, tiene uno la oportunidad para constituirse en actor civil hasta el día en que se le notifica con la disposición de la conclusión. ¿Por qué? Porque recién surte sus efectos de esa notificación al día siguiente. Es decir, si hoy me notifican, entonces surte su efecto recién el lunes. A partir del lunes, en realidad surte efecto. Entonces, ¿hasta cuándo tengo plazo para poderme constituir en actor civil? Hasta hoy viernes. Pero doctor, ya estamos en el 135 días. Si no me han notificado. Pero doctor, ya se pasó los 120 días más los 60 y resulta que estamos en el 70º día. Si no te han notificado, entonces continúa la oportunidad para constituirse en actor civil. Vean ustedes, en este caso de la casación 482-2022 de Puno, resulta
que en la práctica, ahí el agraviado que ha hecho se ha constituido en actor civil hoy en la mañana. A ver, vamos a hacer de cuenta a las 10 de la mañana. Presenta su solicitud de constitución en actor civil y hoy mismo también se le notifica la conclusión de la investigación preparatoria. Eso es en el fondo de esa casación. Coincide ese día. Entonces, lo que dice la Corte Suprema es que los efectos de la notificación recién surten sus efectos. ¿De qué efectos estamos hablando? Al día siguiente. ¿De qué efecto estamos hablando? De que ya concluyó. Al día siguiente. Hoy no. Mañana recién surte el efecto. A partir de mañana ya no puedo. Es decir, a partir de lunes ya no puedo. ¿Sí? Entonces, esa es la explicación que nos da. Y si vamos al análisis, como les he hecho de la sentencia, pues en efecto es así. A partir del día siguiente recién cuento yo los efectos, porque a partir del día siguiente voy a contar, en el caso de la sentencia, 5 días para apelar. Pero miren hasta acá, miren cómo ha variado la interpretación que se le ha hecho al artículo 101 y al acuerdo plenario 05-2011. Del 2011, mira, al 2024, son 15 años prácticamente. Esto, ¿y cuántos casos se han negado en la posibilidad de constituirse en actor civil nada más exigiendo el plazo legalmente establecido o el plazo material, también denominado así? Pero más interesante aún, y tenemos más diapositivas, el tiempo más bien es el que es siempre tirano, más interesante aún es la casación 205-2019 de Osana. Ahí nos lleva el proceso penal hasta un escenario en el que se ha concluido la investigación preparatoria, se ha notificado, se ha emitido el requerimiento de sobreseimiento, se ha ido a un sobreseimiento y a una audiencia, al requerimiento de sobreseimiento. Bien, las partes han cuestionado y finalmente vamos a la audiencia de sobreseimiento, donde las partes cuestionan y la parte civil lo que hace es cuestionar. Dice, señor juez, acá falta investigar, acá hay hechos que no se han investigado. ¿Y qué hace el juez? Lo que dice es, tiene que analizar si en efecto el Ministerio Público no ha realizado los actos necesarios para demostrar o evidenciar si hubo o no hubo delito. Entonces, aquí lo que ha pasado es que el juez de investigación preparatoria dice, en efecto, aquí necesitamos más de 120 días para poder investigar de manera suplementaria. Entonces, esto surge en etapa intermedia y dice, ordeno, creo que 130 días de investigación suplementaria para que se realicen todas estas diligencias. ¿De acuerdo? Y además nos dice, oye, pero nada obsta de que en este plazo y a efectos de garantizar el derecho de las partes y en equidad, igualdad de condiciones de las partes, pues también la parte civil podría constituirse o puede constituirse en actor civil en este plazo de la investigación suplementaria. Doctor, ¿en serio? Pero si ya concluyó la investigación preparatoria, ya emitió su requerimiento de sobreseimiento, ya estamos en etapa intermedia y en esa etapa intermedia se está generando otro plazo. ¿Es posible? La Corte Suprema nos ha dicho que sí es posible constituirse en actor civil hasta en ese periodo de tiempo que el juez, a su criterio o de manera discrecional, señala cuánto tiempo debe ser la investigación. Yo estoy en contra, yo tengo mis cuestionamientos porque
Finalmente, la norma nos dice hasta antes de culminación de la investigación preparatoria, pero ya hubo una culminación de investigación preparatoria acá, su plazo más su adicional. Ya pasamos al escenario de una etapa intermedia. Pero doctor, en todo caso, ¿no podría hacerse una investigación suplementaria? Considero que sí, debe hacerse una investigación suplementaria si el caso así lo amerita y con la evaluación que va a hacer juez. Pero de ahí a darle la posibilidad de constituirse además en actor civil, yo digo, ¿en qué equidad de condiciones o de qué equidad de condiciones nos está hablando la Corte Suprema al otorgarle esta posibilidad de constituirse en actor civil? No le encuentro justificación, al menos en esa casación, creo que no tiene justificación para poder habilitar esta oportunidad de constitución en actor civil en el plazo de investigación suplementaria, que dicho sea de paso, reitero, este plazo de investigación suplementaria es a criterio discrecional del juez. En este caso, ha otorgado un plazo mayor al de 120 días de un proceso común, mucho mayor. Y entonces uno dice, oye, ya me investigaron un plazo ordinario común y ahora es uno que supera, es más, está vulnerando el derecho al plazo razonable de investigación en el que un imputado está sometido. Entonces, yo tengo mis cuestionamientos, de seguro la praxis nos va a llevar a seguir esto revisando, pero creo que como investigación sí podría haberse hecho. En efecto, suplementaria, otorgar un plazo que creo que no debería superar en todo caso el establecido legalmente o el plazo material, sino menor a ello. ¿Por qué? Porque la parte agraviada pues ha estado habilitada todo el tiempo para poder participar en preliminar y en preparatoria. Entonces, no podría decirse que no tenía conocimiento de la existencia del proceso, que esa es otra situación y que no es el caso concreto en 205. Bien, entonces, vean ustedes hasta cuándo nos podemos constituir en actor civil. Clarísimo, está después de formalizar la investigación preparatoria, pero en lo común ahora va a ser hasta que te notifiquen porque recién surte sus efectos al día siguiente. Y en lo excepcional, cuando pasamos a un sobreseimiento en etapa intermedia, entonces en el plazo de investigación suplementaria todavía podemos constituirnos en actor civil. Siguiente diapositiva. Siguiente. Uy, creo que estamos teniendo problemas con el... A ver, gracias. Sí, doctor, lo que pasa es que demora un poquito en lo que yo cambio a lo que usted se muestra. Ah, genial. Bien, gracias. Ok. Bueno, entonces, les decía yo, esta es una diapositiva a la que ya me adelanté en la explicación, en el cual le dije, bueno, todavía nos podemos constituir en actor civil una vez dispuesta la conclusión de investigación preparatoria y después de que el fiscal ya ha emitido su requerimiento, en este caso del Santa, de sobreseimiento y todavía en la investigación suplementaria. Siguiente diapositiva. A ver. Bien, lo que entendemos acá, hemos sacado un poquito de jurisprudencia y una definición de lo que es la investigación suplementaria. Dice el doctor San Martín Castro que se dicta cuando el JIP, le llamamos así al juez de investigación, considera que la investigación está incompleta y faltan actuaciones indispensables para un pronunciamiento definitivo. Preguntamos, ¿estamos de acuerdo? Sí, pese a que la parte agraviada o actor civil tenía habilitado todo el tiempo para poder participar. Pero esto como investigación suplementaria, estamos de acuerdo. Pero lo que no dice en el tema de la investigación suplementaria, en la definición al menos, jurisprudencial o doctrinal, hasta antes de la casación del Santa, es que una investigación suplementaria también habilita la posibilidad de constituirse
en actor civil. Miren lo que dice el doctor San Martín. La decisión judicial debe indicar el plazo y los actos de investigación que deben realizarse. Ojo, quien tiene que solicitar qué actos de investigación deben realizarse en esta etapa de la investigación suplementaria es la parte civil, porque está diciendo, no se ha hecho esta diligencia, no se ha tomado la prueba de ADN, no se ha hecho la inspección, no se ha hecho la reconstrucción, por ejemplo. Entonces, es la parte civil quien tiene que plantear y justificar pertinencia, conciencia y utilidad, el CPU. Entonces, eso es importante a efectos de que el juez pueda acoger la petición, si no, el juez de oficio no la puede hacer porque estaría vulnerando el principio de imparcialidad. La casación de Amazonas, ¿qué nos dice sobre el actor civil? En el artículo 186-2018 Amazonas, mejor dicho, sobre la investigación suplementaria, dice, el actor civil en la oposición al requerimiento y pedido de investigación suplementaria debe señalar los actos de investigación que se realizarán e indicar su objeto, de modo que el juez solo podrá ordenar aquellos y no otros de oficio con los que se garantiza su imparcialidad. Además, dice, debe establecer el plazo, ¿no? Lo que les decía, discrecionalmente el juez tiene que establecer. El expediente 2250-2017-12 de la Sala de Apelaciones de Juliaca, 1, dice en su fundamento 8 que la investigación preparatoria se desarrolla dentro de un plazo legalmente establecido, mientras que la investigación suplementaria es aquella dispuesta por el juez, por el JIP, para completar la investigación a efectos de que cumpla con realizar los actos de investigación específicamente señalados por el juez. La Fiscalía no se encuentra facultada para realizar actos de investigación diferentes a lo dispuesto por el JIP. Vean, estas dos últimas jurisprudencias son importantes porque a veces el Ministerio Público oficiosamente adiciona 2 o 3 diligencias más por ahí, pero no está permitido de acuerdo a norma. Y también recogía estas dos jurisprudencias para que vean ustedes que no se hace mención a la posibilidad de poderse constituir también como actor civil en la investigación suplementaria. Siguiente diapositiva. Vale, entonces hasta ahí creo que en los casos comunes hemos podido darles el alcance de cómo es que se constituye en actor civil en la oportunidad necesaria desde después de formalizada la investigación preparatoria hasta el día de la notificación con la conclusión de investigación preparatoria, y en los casos donde hay cuestionamiento al sobreseimiento porque se pide una investigación suplementaria, pues también en esa oportunidad. Claro, en la práctica dirán muchos, oye, se me fue el plazo y ahora resulta que todavía tengo una salida. Nos vamos a poner, si el Ministerio Público solicita el archivamiento con el sobreseimiento, entonces nos oponemos y estas diligencias son pertinentes, conducentes y útiles e importantes para poder lograr el éxito de este caso. Y por lo cual habilitamos también la posibilidad para constituirnos en actor civil, que es otro tema distinto a los actos de investigación, pero que la Corte Suprema lo ha habilitado. Con eso cierro esto sobre la constitución en actor civil en los casos comunes, pero quiero pasar a... Bueno, esta diapositiva nos grafica la norma procesal sobre la investigación suplementaria y su procedimiento en la norma, en la etapa intermedia, ¿no? A partir del artículo 345 y 346, que ya lo hemos explicado. Siguiente diapositiva. Aquí también estamos poniendo los fundamentos
de la Casación 205-2019 del Santa, lo que les decía, para un poco ahondar, entre uno de los fundamentos dice, al evidenciarse una investigación preparatoria insuficiente, surge la investigación suplementaria con el fin de que se realicen las diligencias para esclarecer los hechos y el fiscal emite la disposición que corresponde. ¿Sí? Hasta ahí de acuerdo. 2. Se debe entender que la investigación suplementaria surte un efecto de prolongación de la propia investigación preparatoria. Sí, correcto. El fin de la investigación suplementaria es que a través de la actuación de diversos actos de investigación se puede llegar a emitir en la etapa intermedia la acusación o el sobreseimiento sin que por ello se afecte el principio de preclusión. Discutible, ¿no? 4. En un proceso justo se debe garantizar, dice, la igualdad de armas que otorgue condiciones iguales en pro de una defensa eficaz. Pregunto yo, ¿se le limitó a la parte civil en algún momento? No. ¿Por qué dice esto? Debe garantizar la igualdad de armas. Que el Ministerio Público no lo haya hecho o la parte civil no haya impulsado, pues bueno, en todo caso, a nivel de los actos de investigación, estamos de acuerdo con algunos matices. Sin embargo, a nivel de habilitarle la posibilidad de constituirse en actor civil y justificar esto como una igualdad de armas, digo yo, ¿cuál igualdad de armas? ¿O qué se estaría vulnerando si no se habilita en este caso la posibilidad? Porque la norma procesal es clara en la oportunidad de la Constitución Actor Civil. El artículo 101 dice claramente, la Constitución Actor Civil deberá efectuarse antes de la culminación de la investigación preparatoria. Claro, algunos me dirán, doctor, en el numeral 2 dice, se debe entender que la investigación suplementaria surte un efecto de prolongación de la propia investigación. Surte un efecto, una suerte, ¿no? Discutible también. De allí dice, resulta válido, ahí concluye, ¿no? Que la prerrogativa de constitución en actor civil se dé en la investigación suplementaria que no contraviene ninguna norma procesal ni la doctrina jurídica. Bueno, ya hemos señalado nuestro parecer. Siguiente diapositiva. Bien, entonces con la diapositiva anterior ya cerramos todo lo que corresponde a los casos comunes, a los procesos comunes, y en esta prácticamente última diapositiva lo que queremos es también alcanzarles la oportunidad de constituirse en actor civil, pero cuando estamos ante un supuesto de una acusación directa y o cuando estamos ante un supuesto de un proceso inmediato, doctor, pero eso no está muy claro en la norma. A ver, en el caso de la acusación directa, y está en el acuerdo plenario 6/2009 sobre control de acusación, ¿qué dice? A ver, ustedes saben que la acusación directa prescinde, ojo, prescinde de la investigación preparatoria. Es decir, solo se investiga a nivel preliminar. Concluida la investigación preliminar, pues el Ministerio Público decide acusar de manera directa porque considera que ha recabado todos los elementos de convicción que sustentan o van a probar el hecho materia de imputación y por eso es que hace una acusación directa. Y la pregunta es, doctor, pero si no hay investigación preparatoria y la norma procesal nos dice que después de formalizado recién puedo constituirme actor civil. Sí, en efecto, en este caso, la acusación directa corta el plazo de investigación preliminar y hace una especie de conclusión de la investigación preparatoria, una suerte de ello, y en consecuencia, cuando se nos corre traslado del requerimiento de la acusación directa a las partes, en este caso la parte civil como agraviado, en el plazo de 10 días, al igual que el imputado también tiene ese mismo plazo, en ese plazo de 10 días, en un escrito de preferencia, y eso exige la práctica, en un escrito distinto solicitamos nuestra constitución actor civil y en otro escrito distinto
absolvemos la acusación. Doctor, ¿cómo es eso? No es posible. ¿Cómo puedo absolver la acusación si todavía no me han constituido en actor civil? Pues bueno, por temas, recuerden que la acusación directa lo que está haciendo es ahorrar un tiempo de investigación y porque considera que ya ha recabado todos los elementos probatorios. Entonces, al tener esta suerte de celeridad en este tipo de casos, es que nos otorga la posibilidad de constituirnos en actor civil en esos 10 días que se nos corre el traslado por escrito, ojo, y o dos, absolver la acusación, donde puedes observar, ustedes saben, la parte formal, puedes, bueno, la sustancial no vas a solicitar, ¿no? Pero sí puedes ofrecer tus medios probatorios y también establecer tu quantum de reparación civil que tú asumes en todo caso que ya te lo está admitiendo el juez. Porque una vez que ya has hecho esta absolución de la acusación y has solicitado tu constitución actor civil, en la práctica el JIP lo que hace es si es que hay cuestionamiento a la constitución en actor civil, entonces va a programar la audiencia en fecha anterior a la audiencia de control de acusación. Si no hay cuestionamiento, en todo caso, vamos a correr de frente a la audiencia de control de acusación y de seguro se te notificará tu resolución constituyéndote como actor civil. Bien, eso para efectos prácticos. Ahora, respecto al proceso inmediato, también este es otro proceso peculiar también, que lo que busca es la celeridad, y para determinados delitos, ¿no es cierto? Que es materia ya de otra exposición que podríamos hacer, entre ellos está conducción en estado de ebriedad, omisión de asistencia familiar. Entonces, aquí, de acuerdo al artículo 446, y también no está muy claro, ojo, acá hay un protocolo de actuación interinstitucional en el que se ha explicado también hasta cuándo se puede constituir uno en actor civil. Pero doctor, ¿cómo es esto? En el proceso inmediato. A ver, proceso inmediato, hay una apertura de investigación preliminar y luego de ello el Ministerio Público presenta su solicitud de proceso inmediato ante el juez de investigación preparatoria. El juez, evaluando, vamos a dar la posibilidad positiva en este caso, dice, bueno, en efecto, fundado el proceso inmediato corresponde. Entonces, fiscal tiene que emitir su requerimiento de acusación. Vean, suprime la investigación preparatoria y es solo para algunos delitos. Ojo, la diferencia con el otro caso en el de acusación directa. Entonces, en el proceso inmediato, lo que va a hacer el Ministerio Público es emitir su requerimiento de acusación. Pero doctor, ¿y en qué momento me constituye en actor civil? Porque acá veo que tampoco hay investigación preparatoria. Y además, hay una audiencia de proceso inmediato. ¿Y cómo es esto? No dice la norma. Bien, en el proceso inmediato, sí está en la norma, en la audiencia de proceso inmediato, uno puede solicitar por escrito también su constitución en actor civil. ¿Hasta ahí nomás, doctor? No. ¿Hasta dónde, doctor, es posible? Hasta la audiencia, hasta el inicio de la audiencia única de juicio inmediato. ¿Cómo corresponde? Por escrito y con todas las exigencias que establece el artículo 100 del Código Penal. ¿Y cuál es, doctor, la audiencia única de juicio inmediato? Si usted me dice que no hay acá la etapa de investigación preparatoria, en efecto, no hay investigación preparatoria, pero cuando pasa al inicio de la audiencia de juicio inmediato, doctor, pasa ya a otro juez. Sí, pasa a otro juez. Ya no es el JIP, ya estamos con otro juez. Y entonces, en esta audiencia que se convoca, una audiencia única, ¿por qué se dice única? Porque se lleva a cabo la audiencia de control de acusación y seguidamente se lleva a cabo el juicio oral. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que estas dos van juntas. Pero cuando nos dice hasta el inicio de la audiencia única de juicio inmediato. Pero doctor, usted ha dicho que hay otra audiencia de proceso inmediato. Sí, desde ahí puedes hacerlo. Desde la audiencia de proceso inmediato. Si no la haces ahí, después que ha emitido su acusación,
ya en el inicio de la audiencia única de juicio inmediato, tú has tenido que presentar, o en ese momento, hasta ese momento podrías presentar, pero llevas tus copias para las partes y en esa oportunidad es posible constituirse todavía como actor civil en este tipo de procesos como es el inmediato para algunos delitos menores. Amigos, estudiantes, colegas, ha sido un placer haber podido exponer sobre este tema de la constitución actor civil, que la jurisprudencia nos ha dado la oportunidad de seguir averiguando, investigando y sobre todo viendo que la interpretación pues tiene varios parámetros, si se quiere, y varios criterios que los jueces de la Corte Suprema, en este caso, nos van ilustrando. Claro está, con algunos cuestionamientos que nosotros tenemos como corresponde a todo operador, si es que así lo tiene, pero la idea es seguir ilustrándonos y seguir aprendiendo sobre estos temas que la academia nos da la oportunidad. Muchas gracias. Si hubiera alguna interrogante, con todo gusto para poder absolver. Me parece que no hay ninguna, doctor. Más bien agradecerle por el tiempo y evidentemente por la información brindada. Creo que a todos nos ha ayudado bastante. Esperamos verlo en una próxima ponencia. Esperamos invitarlo a la ciudad de Arequipa también para que nos brinde ponencias presenciales. Estamos muy agradecidos del tiempo que nos ha brindado. Y nada, doctor, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a las personas también que nos han acompañado el día de hoy. Bien, que tengan buenas tardes o buenas noches. Un abrazo para todos. Muchas gracias.